Hola, buenas tardes. Soy Laura Cita y esto es Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles, por aquí, por YouTube. También nos puedes encontrar en la página oficial de Más de un Millón de Historias.com, Facebook, Instagram, TikTok. Y pues comenzamos. Híjole, no sé, fue como unos 2, 3 meses, tuvimos a Analu, que nos estuvo platicando sobre autismo Asperger. Y se nos quedó un tema como ahí un poquito a la mitad cuando estábamos hablando del Asperger en mujeres. Y ustedes van a decir, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? Pues se van a enterar el día de hoy. Así que hola, ¿cómo estás, Analu? Muchas gracias, Laura. Pues sí, sí hay muchas diferencias, ¿eh? Sí hay mucha diferencia. De hecho, por eso no se diagnostica en las mujeres. Es mucho más difícil el diagnóstico en mujeres que en hombres. ¿Por Exactamente. qué será esto? Mira, generalmente lo que es el trastorno del espectro autista, bueno, vamos a hablar de Asperger coloquialmente, ¿sí? Para que nos entendamos mejor. El Asperger se habla mucho en masculino. Ajá, esto hablamos de los hombres en masculino, de Asperger, los niños que tienen Asperger, pero no hablamos de mujeres, porque las mujeres son mucho, mucho más sutiles en su trato, son mucho más sutiles en sus síntomas. Entonces, eso hace que se haga, pues bueno, que se retrase el diagnóstico número uno. Y número dos, los test están muy masculinizados, justamente porque se pensaba que había una mujer por cada 5 hombres Asperger. Y los test, todos los que son de screening o preliminares, son masculinizados, están hechos justo para hombres, con las características de los hombres. Sin embargo, las mujeres que son más útiles, que tienen otras características, pues al resolver los test, pues sale negativo, ¿no? Porque justamente no están hechos para mujeres. Ya empieza a ver algunos, pero realmente no existen la gama de test como existen para hombres. Entonces, por ello, salen del diagnóstico, número uno. Número dos, a las mujeres generalmente les gusta mucho más camuflajear. Ajá. Ellas tienen mucho más facilidad de interacción social e imitan. Ellas buscan la manera de entablar con las amigas desde muy pequeñitas. Entonces empiezan a hacer imitaciones, empiezan a camuflajear. Y a la mera hora, pues parece que están dentro del juego. Por ejemplo, están viendo que las demás juegan con una muñeca, pues la niña agarra la muñeca, la hace así, aunque no esté directamente jugando a la mamá, pero trae a la muñeca y las demás pues piensan que está jugando igual que ellas, ¿no? Entonces ellas camuflajean mucho más que los hombres, son mucho más sutiles en cuanto a estos síntomas. Uh-huh. Por eso también la mujer se dice que ha sufrido la ignorancia de la sociedad, que esto es muy triste, porque la hacen a un lado, ¿no? Pensando justamente en que es depresiva, es ansiosa, tiene N cantidad de trastornos y no se refleja en el síndrome de Asperger. Por eso Pero es fíjate más. que yo creo que pasa muchísimas cosas. Bueno, no es que yo lo crea, pasan muchísimas cosas, ¿no? Hace algunos meses también, cuando tuvimos esta plática, se me quedó ahí como latente esto y me puse a leer un poquitillo y por ahí encontré que decían que, por ejemplo, hay medicamentos que a las mujeres les da los efectos adversos muchísimo más fuertes. Entonces empezaron a investigar por qué estaba pasando esto específicamente y resulta que los análisis y las dosis están pensadas en hombres blancos. Entonces las mujeres estaban tomando medicamento en dosis no adecuadas ni para su raza, Para ni para su tamaño, ni para su peso, ¿no? Entonces, por eso había muchas mujeres que reaccionaban muy mal a los medicamentos porque la dosis no era la correcta. Y mira, esto pasa en todos lados, ¿eh? Nosotros tuvimos un webinar hace relativamente poco y una psicóloga me decía, es que esto no es nada más del Asperger. En general, las mujeres somos como hechas a un lado porque no se cree que puedan tener algo más que una depresión, una ansiedad o un berrinche. Fíjate qué triste, Claro. ¿no? Entonces lo Pues la toman como, "Ay, histeria. son mujeres, exacto, es mujer histérica, no pasa nada y resulta que la mujer está en un trastorno que no ha sido estudiado como lo estudian con los hombres. Pero bueno, afortunadamente existen muchos estudiosos como el doctor Tony Atwood, el doctor Simon
Baron Cohen, que realmente se han dedicado a estudiar el autismo desde hace muchos años, han profundizado. Y el doctor Tony Atwood ha profundizado más en lo que es en el Asperger de mujeres, ¿no? En el autismo de mujeres. Y él ha descubierto muchas características que definitivamente no se habían visto, no creían que pasara. La mujer es mucho más social, camuflaje, ¿sí? Socialmente. Entonces, esto consigue que pase totalmente desapercibida, porque el camuflaje oculta, pero no elimina, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ellas van viviendo por la vida a un costo sumamente elevado. Los hombres no camuflajean tanto, sí hacen masking, sí enmascaran un poco más, pero cuando tienen una crisis la tienen en el momento, ¿sí? Sobre todo los niños la tienen en el momento, explotan, los adultos se pelean tal vez, no les gusta salir, se encierran en su cuarto, no salen, pueden ser quedarse una semana encerrados, y pasa, pero así las mujeres no, las mujeres tratan de, sobre todo las mujeres adultas que tienen hijos, pues no se pueden encerrar, ¿me entiendes? No pueden decir, no quiero ver a nadie porque están los niños de por medio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan de fingir y siguen camuflajeando y siguen enmascarando todos estos síntomas. Por eso también llegan a un estado emocional mucho más estresante que los hombres, porque no se les permite a las mujeres expresarse como tal, o ellas mismas no lo permiten, ¿no? Fíjate, las estrategias de las mujeres es súper interesante y esto te digo, está estudiado, ¿eh? No es que lo digamos al azar, sino está verdaderamente estudiado, que las mujeres observan, analizan, imitan y fingen. Fíjate nada más todo esto que hacen, ¿no? Observan cómo es la relación social, cómo va, analizan cómo lo puedo hacer, imitan y fingen hacer lo que hacen las demás. Entonces pasan desapercibidas porque todo el mundo cree que está encajando con todos los demás. Sí, además que Las adaptada demás. ella, ¿no? Exacto, sí, que son personas adaptadas, pobrecitas van, pero sigue siendo que están fingiendo. Y esto les da un desgaste emocional y un desgaste de energía impresionante. Entonces, en la noche, al llegar a la casa, pues están agotadas, verdaderamente agotadas, porque no pueden seguir fingiendo. Tiene que haber un stop antes de una crisis. Y muchas veces este stop no lo tienen en el momento que deberían de tenerlo, ¿no? Una de las características del TEA, del espectro autista, es justamente la dificultad para entender las emociones de los demás, para leer un poquito la mente de los demás, ¿no? Para entender cuáles son las intenciones de los demás, como un niño que dice, ay, ahorita le voy a pedir permiso a mi papá para salir, ¿no? Y ve a llegar al papá, inmediatamente dice, no, ahorita no le digo nada porque viene furioso. ¿Y cómo sabes? Pues no, duele la cara y ya sé que está enojado. Ellas no, las personas que están dentro del TEA no logran detectar esta diferencia, ¿no? Entonces, las mujeres justamente cuando, bueno, en general no pueden leer el lenguaje corporal de los demás, ¿no? Las personas que están dentro del TEA. Y las mujeres, ¿qué es lo que hacen? Empiezan, por ejemplo, a leer novelas. Fíjate qué cosa más linda, ¿no? A mí se me hace verdaderamente interesante todo lo que la mujer hace para pertenecer. Empiezan a leer una novela, ya sea de amor, romántica, todo esto, y empiezan a darse cuenta de cómo actúan los personajes. Entonces te dicen, ah, mira, le regala flores el novio y entonces ella brinca de alegría y lo abraza. Ah, ok, ¿no? Entonces como que van anotando un poco qué es lo que hacen los personajes y van entendiendo, porque es mucho más fácil entender en una lectura que en la vida real y luego lo traspasan a la vida real, ¿no? Entonces ya más o menos saben que si la amiga está llorando, entonces ya puede llegar y preguntarle, ay, ¿qué te pasa, no? Ya empieza a entender a través de los libros o películas que están viendo. Que esto generalmente los hombres lo hacen, pero ya en una edad mucho más adulta. No lo hacen los adolescentes. Las adolescentes sí, las niñas, ¿no? También, por ejemplo, las características de las mujeres, pues son un poquito, digamos que más, repito, sutiles. Por ejemplo, tienden a vestirse más cómodamente. Ujú. Hay muchas que se visten a la moda. Sí, sí, hay Asperger niñas que se visten a la moda, pero en general son más de vestirse cómodamente, más masculinas.
porque les gusta la ropa suelta. A mí una psicóloga me decía, es que les gusta la ropa suelta para no darse cuenta del desarrollo que ya tuvieron, ¿no? Que ya les creció el seno, las caderas. No, realmente no es por eso. Es como para la comodidad de ellas mismas. O muchas veces pasan inadvertidas, ¿no? Con la cachucha, prefieren no estar dando de qué hablar, ¿no? Esto de la crítica que se da, sobre todo en las adolescentes de la moda, es muy fuerte. Entonces ellas prefieren pasar inadvertidas. Ajá. Su sentido de identidad puede también variar un poco. Muchas veces no se sienten ellas mismas, no saben por dónde van. Entonces esto les hace pues un poquito de choque, ¿no? De decir quién soy, dónde estoy parada, soy mujer, soy hombre, ¿qué hago? ¿No? Porque también tienen problemas de identidad sexual. Muchas de las chicas que están dentro del Asperger se creen homosexuales, no por otra cosa, sino porque no saben identificarse netamente con su sexo. Tienen este complejo de decir qué soy, quién soy, ¿no? Me gusta la ropa masculina, me siento mejor tal vez con hombres, las mujeres siempre somos mucho más complicadas, entonces es difícil tener un grupo de amigas que te entienda completamente. Cuando es la adolescencia en donde necesitas pertenecer, ¿qué es lo que hacen? Buscan a una mejor amiga, porque no pueden integrarse ya en un grupo completo de niñas. Entonces, esta mejor amiga que las entiende, que las apapacha, que pues le ayuda, ¿no? Un poco a introducirse. Ellas piensan que pueden estar enamoradas de esta mejor amiga, ¿sí me entiendes? Por el hecho de decir, es la que me entiende y empiezo a sentir más que afecto, un amor. Y realmente no es que estén dentro de una homosexualidad como tal, sino que no se saben definir todavía. Les cuesta mucho definirse como mujeres, ¿no? Otra de las investigaciones muy importantes que se ha dado, que todavía no está totalmente comprobado, es que las mujeres embarazadas, bueno, las mamás cuando estamos embarazadas, las que tenemos más testosterona, ajá, en el embarazo, es cuando nacen los hijos. Hay una probabilidad solamente de que nazca un hijo autista por esta Ok. testosterona. Es un estudio que se está haciendo. Entonces, muchas veces también las niñas, precisamente por eso, no sienten como esta definición completa de soy mujer o soy hombre. ¿Sí? Es un estado de guerra entre ellos. Vamos, no quiero decir que todas las mujeres Asperger no saben que son hombres, no saben que son Claro, mujeres, claro, no. claro. Pero Ni todas sí las mujeres que tengan esta confusión van a ser Asperger. exactamente, ¿no? Pero sí hay un índice alto de no saberse definir y de no saber por qué, pues una mujer en general es coqueta, viste a la moda, le gusta hacer este tipo de cosas de pasar enfrente de los niños, ¿no? Y una chica Asperger, pues obviamente es más retraída y no busca hacer todo esto. Entonces les cuesta trabajo empezar a entender qué es lo que me está pasando en mi cuerpo. Ya conforme pasan esta etapa, logran un diagnóstico, bueno, pues ya pueden ajustarse, ¿no? Pero sí hay un elevado número de chicas Asperger homosexuales, ajá, más que chicos Mm. Asperger homosexuales, ¿sí? Esto sí, sí hay una diferencia. Te digo, no todas las mujeres Asperger son homosexuales, ni todos los hombres son, no es cierto, ¿no? Sino que puede haber un elevado número más que en los hombres. Oye, Y una por pregunta. ¿Tú ejemplo, crees que, por ejemplo, ahorita las generaciones son bien diferentes, ¿no? O sea, cuando nosotras éramos niñas, todas estas características que dices, ¿no? De niñas coquetas, más arregladas, que les gusta pavonearse enfrente de los niños, etcétera, etcétera, era lo normal, pues, ¿no? Y si no estabas ahí, pues tú eras la normal. exacto. Pero en esta época que las niñas son más deportistas, más enfocadas en sus intereses particulares, que eso es algo de estas generaciones definitivamente, ¿tú crees que funciona de la misma manera? ¿Será más fácil detectar esto? ¿Será más fácil enmascarar esto? ¿Tú crees que algo sea diferente? Mira, sí debe de ser diferente, efectivamente, en el sentido de que ya está mucho más abierto el tema del trastorno del espectro autista. Ujú. Empezando por Ya ahí. hay más reconocimiento. Entonces, en el momento, y también hay mucha campaña contra el bullying, que bueno, no se ha Mm. logrado todavía,
pero ya hay más concientización, ¿no? De esto de la inclusión. Entonces, en el momento que empiezas a ver alguna de las características, ya puedes como entender que algo está pasando, cosa que antes ni siquiera con el TDA, ni siquiera con el límite de personalidad, eso no se daba, ¿no? Incluso habemos personas, yo te puedo decir una, que yo me enteré que tengo TDA a los 50 y tantos años, porque a mí nunca me lo quisieron decir mis papás, ¿no? Porque decían, si se lo decimos, pues va a dejar de estudiar y va a refugiarse en su diagnóstico, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo la escuela, pero a mí nadie me reconoció eso hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya está mucho más abierto, ya los maestros, los docentes ya están un poco más preparados, los papás también ya empiezan como a tener esta apertura de ver si su hijo, hija, no va siguiendo el lineamiento de desarrollo, entonces ya hay una causa de alarma, hay un internet en donde puedes googlear y decir, mi hijo no hace esto, y ya te sale, ¿no? Y te repliega mucho de las probabilidades que haya. Entonces, sí, hay diferencia, definitivamente. Sí creo yo que ahorita incluso las mismas niñas pueden ya darse un diagnóstico, ¿sí? Ellas solas ya pueden decir, me siento diferente, me siento tal, Claro. y empiezan a googlear. Ah, Claro. claro, muchas veces se autodiagnostican cosas verdaderamente ilógicas, pero ya hay como el foquito rojo de decir, ah, sí, sí, algo, o la mejor amiga, o el mejor amigo, o el primo, ¿no? Que empieza a ver que existe alguna diferencia. Entonces, Sí, sí, es que sí, Google es la neta. O sea, puedes tener todo. ah, no, Tener claro, todo te en duele una la búsqueda. cabeza, te metes y ya te dio un cáncer terminal, ¿no? O Sí, sea, por eso claro, los claro, doctores claro. te dicen, por favor, no veas Google hasta saber Ya una sé, respuesta. ya Pero sé. sí Pero, los chavos, claro, los chavos ya están más adentrados a poder decir, oye, y aparte ya está abierto. Por ejemplo, las personas que están dentro del trastorno ya no se esconden. Ya no es de decir que nadie se entere. Ya ellos mismos van y te dicen, ay, ¿qué crees? Estoy dentro del trastorno, soy Asperger, ¿no? Y ya no se oculta. Entonces ya los mismos compañeros empiezan a identificar las características. Entonces muchas veces, bueno, pues puede ser que identifica la de un compañero o compañera y pueden incluso decírselo, oye, yo creo que tú tienes tal cosa, ¿no? Y entra y surge la duda, ¿no? Eso nos ha pasado mucho cuando llegan conmigo, me dicen, es que en mi escuela me dijeron que podía, ¿no? ¿Quién te dijo? ¿La maestra? No, mis amigos. Ah, mis bueno, amigos. exacto, ¿no? Entonces vamos a ver, y muchas veces sí coincide que hay un diagnóstico. Muchas veces no, muchas veces, bueno, pobres, ¿no? Pero a final Pero de está bien cuentas, interesante porque también creo que todo te puede, también, todo puede tener sentido. ¿A ti te pasó que cuando te enteraste que tenías TDA, algo hizo sentido? ah, no, claro, todo. Yo no sabes cómo la pasé mal en la escuela porque fue una escuela muy estricta. Ajá, pues las escuelas de antes, en Ya sé. donde no existía como esta retroalimentación de alumnos, ¿no? Lo que decía la maestra, pues era lo que decía la maestra. Y a mí me costaba mucho estudiar. Yo me acuerdo, mi hermana me lleva 5 años y mi hermana siempre ha sido muy estudiosa. Y entonces yo me acuerdo que me metía al cuarto y yo estudiaba, bueno, 5 horas seguidas la Revolución Mexicana, ¿no? Y no se me quedaba. Y mi hermana con una leída ya se la sabía de memoria, ¿no? Entonces me decía, es que es la quinta vez que lo repites, pues es que no me acuerdo. Y claro que me hizo sentido, cuando mi mamá por fin me lo dijo muchos años después, decía, fíjate qué curioso, porque yo ya lo intuía, yo ya sabía que algo había, ¿no? Pero no es lo mismo que te digan, oye, ¿qué crees que tú sí fuiste diagnosticada con TDA hace muchos años, ¿no? Entonces, Oficialmente, tus papás no te contaron. no, nunca me lo dijeron, ¿no? Entonces, realmente esto también pasa con los chicos, ¿no? Cuando no se les da el diagnóstico, pues pasas, imagínate, si el TDA es difícil, imagínate un Asperger, en donde no saben qué pasa, no encajan con la sociedad, se sienten fuera de esta interacción social, se sienten verdaderamente difíciles. Y lo que yo te decía, todo esto de enmascarar pues es verdaderamente cansado, ¿no? Tengo ahorita una paciente que me dice, estoy cansada de enmascarar. Digo, es que tienes que empezar a ser tú misma y me dijo, no puedo, porque entonces ya no sería quién soy fuera de mi casa. Fíjate qué difícil, ¿no? Porque a ella la consideran de una manera y dentro de su casa ella es como cuando llegas y te quitas la ropa y te pones pijama y dices, ya no quiero. Ella sí se siente, llega a su casa a quitarse esta máscara para poder ser ella, pero cuando sale se tiene que volver a poner la máscara de una chica social.
Ajá, y eso desgasta y desgasta muchísimo porque su trabajo así lo requiere. Requiere una persona que sea social porque trabaja en cuestiones de comunicación y todo esto, ¿no? Entonces, Wow. las mujeres usan el control como una manera también de sentirse ellas líder, ¿no? Para ellas es importante el poder ser ellas y manejar, no que las manejen. Es importante también que ellas se sientan, por ejemplo, el que muchas cosas no les gusta y ven la manera de saltársela, ¿no? No de buscar resolverlo, sino de saltárselo un Sí, claro, poquito. de saltar el obstáculo en lugar de ver cómo. Exacto, de resolverlo, porque francamente les cuesta trabajo, sobre todo en esto de lo que es comunicación pragmática, interacción social, de intereses restringidos, ¿no? La ansiedad y el miedo pueden ser dos emociones que duran toda su vida. Es lo que hablábamos al principio, las niñas son chillonas, ¿no? Ay, es que ya estás en tu berrinche, es que estás histérica. Ajá, ¿y qué pasa realmente? Que tienen una crisis sensorial en donde estuvieron con mucha gente, con mucho ruido, con mucho movimiento, y entonces al llegar a casa, pues tienen que explotar. A diferencia de los hombres explotan en el momento, ¿sí? No, están en un lugar y pueden ser hasta groseros. Las niñas, las mujeres, llegan a su casa y lloran y lloran y lloran, y esta es su crisis emocional. Uh-huh. También pueden ser incapaces de seguir determinados patrones. Lo que te digo, cuando no les gusta algo, pues dicen, ¿sabes qué? Pues no es lo mío y bye, ¿no? Entonces, a veces esto también les cuesta mucho el poder mantener un nivel, ¿no? Un nivel junto con todas las demás, tienen que brincarse algunas situaciones que no les parece o que no están de acuerdo. Por ejemplo, la moda, ¿no? La moda es como un símbolo así de las niñas Asperger, en donde dicen, a mí no me gusta la moda de mi modo, ¿no? Yo me voy a vestir como se me dé la gana, aunque no lleve yo el ritmo que llevan todas las demás, aunque no esté a la moda, aunque me vean ridícula, aunque me digan que parezco niño, no me importa, yo voy a seguir vistiéndome así, ¿no? Y a diferencia de los hombres, sus intereses restringidos, que esto es también una característica de las personas que están dentro del trastorno del espectro autista, es que los hombres, por ejemplo, son más de computadoras, son más de motores, o sea, ven algo y están 24/7 con lo mismo, ¿no? Las niñas o las mujeres son más de literatura, ellas leen mucho más, lo que yo te comentaba, de que a través de la lectura pueden empezar a vivir una vida real, son más de televisión, son mucho más ambientalistas, les gusta el medio ambiente, les gusta los animales, la protección del medio ambiente, las artes, son muy dedicadas a ser artistas, ¿no? A escribir, a pintar, a todo esto, mucho más que los hombres. Ese es un interés que pasa también desapercibido. Si tú a un hombre ves que está metido en algo que ni siquiera tiene un sentido, ¿no? Que le gustan los números y entonces empieza a coleccionar placas de coches, por ejemplo, ¿no? No tiene un sentido y dices, ¿a qué le pasa? Pero una niña que lee y lee y lee, que es lo que dices, ah, qué intelectual, ¿no? Es una chava muy intelectual y por ahí también viene esta distinción y esta falta de diagnóstico, porque no la consideran Asperger, la consideran intelectual o muy artista, ¿no? Las chicas Asperger, ante situaciones de extrema frustración, en lugar de exteriorizar, como te decía, esta ira, de gritar y de decir, hacen más shutdown, o sea, se meten en sí mismas, o cuando lo tienen que explotar, lo que hacen es llorar y llorar, ¿no? Entonces, ya se encerró en su cuarto porque está haciendo su berrinche, ¿no? Aunque sea mamá, está haciendo un berrinche. De la nada, solita empezó el berrinche, ¿no? No saben que hubo mucha carga emocional afuera, hubo mucha carga sensorial y necesita hacer un shutdown, ¿no? O un meltdown, dependiendo de cómo lo maneje ella. Eh, Tienen también etapas de dudas de identidad, que ya lo hablamos, pueden tener características andrógenas, ¿no? De esto de decir, soy hombre, me siento un poco hombre, pero también soy mujer. Por ejemplo, se da mucho en estas chicas que ahora vemos que es muy común, en que se meten con, bueno, no es que se metan, no quiero hablar tan discriminatorio, no, tienen una relación, perdón, fue como una relación con otra mujer, pero a la misma momento quieren ser mamás. Ajá. Entonces, esta es esta duda de decir, híjoles, es que yo sí quiero
ser mamá, pero también quiero tener una relación con esta otra mujer. Entonces, es cuando empiezan a tener esta situación de mucha duda y es cuando empiezan a buscar diagnósticos. Cuando ya tienen un Ok. diagnóstico y cuando encajan en el diagnóstico, se dan cuenta que realmente no es que sean homosexuales, es que no se sentían realmente reafirmadas como mujer. O sea, sí es un caso muy específico en donde hay que ayudar y hay que intervenir. Ajá, sobre todo en la adolescencia, que es donde más dudas pueden tener. Cuando ya pasaron esta etapa, cuando ya pues realmente tienen una vida sexual normal, en donde conocen al chico, se casan, tienen hijos, ya pasó esta duda, ¿sí? Ya no vuelven a tenerla, sino en la adolescencia es cuando empiezan a sentirse así fuera de lo que es, y los papás se asustan. Entonces los papás, pues es que mi hija, es que yo le di valores, es que no todo lo que puede conllevar a todo esto, y resulta que la niña lo que necesita es solo un diagnóstico de Asperger, ¿no? No todo un rollo de valor y de Sí, es que moral. me quedé pensando en, realmente no creo que una cosa tenga que ver con la otra, porque muchísimas mujeres, especialmente mujeres, no es cierto, también hombres, mucha gente que es homosexual quiere tener hijos. Eso es algo que de hecho ha sido la pelea en los últimos 20 años, ¿no? De que los Claro, homosexuales quieren tener hijos. quieren tener hijos, Entonces, claro, creo que eso no creas, no me suena tan loco, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, que quieras tener una pareja mujer, y sobre todo pensando como lo ven en este momento, que a mí fíjate que me hace más sentido que como yo lo vi de joven, ¿eh? Sí creo fielmente que la atracción, el amor y el deseo de estar con otra persona no tiene nada que ver con su género. Sí lo creo ahorita, ¿eh? Sí estoy claro. totalmente segura de que alguien te puede atraer en todos los sentidos, aun cuando sea una sorpresa para ti, que a lo mejor es de tu propio género. Claro, claro, y mira, ahorita ya está muy abierto, ¿no? Realmente está muy abierto y ya hay muchos términos que la verdad es que desconozco, no te los puedo decir todos porque hay muchos que no, pero a lo que voy más bien es esta falta de identidad Sí, de propia, saber qué ¿no? soy en De la vida. saber Y eso exacto, está porque feo. me siento yo un poco más hombre pero también tengo gustos de niña, pero no encajo con las niñas, encajo con los niños. Los hombres, quieras o no, son mucho menos problemáticos en cuanto a la moda, en cuanto a cómo te vistes. O sea, un chavo se pone una playera, unos jeans y vámonos, ¿no? En la playa, unas bermudas y no le importa. Y la mujer, pues te quedas 5 horas en la playa peinándote y sales muy coqueta, ¿no? Entonces, esto es la falta de identidad que llegan a tener. Te repito, cuando ya llegan a la edad adulta saltando esto, ya esto no les regresa. Esto ya realmente pasó. Pero No, y sí, más como dices, después de tener un diagnóstico y darte cuenta que no es que tú estés tan hecha bola, sino esto es lo que está provocando. Creo que todo, claro, de hecho, yo creo que cuando te diagnostican bien, creo que de cualquier cosa, te da un montón de paz y tranquilidad, ¿no? Y te puede claro, ayudar a tomar decisiones ya decisiones. afuera de todo esto, ¿sabes? Porque alguien ya te dijo, es A, B y C. Entonces tú Y ya puedes partes, con el D hasta la Z. claro, y partes de tu propia realidad, no partes de una realidad que pensabas que podía ser, ¿no? Entonces, en Claro, el momento que tú tienes un diagnóstico que dices, ok, ahora entiendo lo que me estaba pasando, entonces ya parto de esta realidad y ya tomo decisiones, ¿no? Ya las decisiones que tomes, pero ya las tomas en base a una verdadera realidad, en algo claro. que te está pasando y que ya puedes tú como ir fomentando qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? No me gusta la moda, está bien, pero no soy rara por eso. No es que yo sea masculina, es que a mí me incomoda la moda, ¿no? Tan fácil como eso, pero hay que irle resolviendo. Por eso es tan importante un diagnóstico. No es tanto por encajar en el mundo o no, sino para que tú mismo te sientas tranquilo con lo que tienes y entender el porqué de muchas de las cosas. Los hombres, por ejemplo, a mí me dice un paciente, me dice, es que yo sentía que no encajaba nunca
con los demás hasta que me dan el diagnóstico. Entonces sigo sin encajar, pero ya entiendo por qué no encajo, ¿no? Y ya no me lastimo, porque yo me pensaba loco, me pensaba en otro mundo, me pensaba marciano. Cuando me dicen, no, es que eres autista, dices, ok, no encajo, pero ya sé por qué, ya encajé yo conmigo mismo, que es lo importante. Ajá. Oye, Analu, fíjate que todo lo que me dices me hace mucho sentido, siempre. Y desde la Y otra vez digo, todo te hace sentido y está muy bien, ¿eh? Qué cañón, bueno. ¿eh? Sí, cañón, me hace muchísimo sentido, ¿no? Y entonces, como me hace tanto sentido, ¿qué crees que de repente me da el insentido de, y entonces, ¿cuál es la realidad de los que no tienen autismo? O ¿Cuál es la sea, realidad sí, 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 de... o sea, yo sé, suena bien loco esto, pero haz de cuenta, si todo lo que me estás diciendo me hace sentido en el sentirse incómodo, el sentirse a veces no bien identificado, el tener estos momentos de crisis por ejemplo, la crisis sensorial, la entiendo súper bien, ¿eh? Y Sí, entonces me hace mire, sí, pensar en cómo le hacen los que no. O sea, ¿cómo puedes identificar realmente? O sea, tienes un hijo y qué características te deben de saltar para que tú digas, creo que tengo que llevarlo a que lo ok. diagnostique. Mira, las características, ahora ya está tan estudiado que ya podemos incluso desde los bebitos de 3 meses empezar a Wow. identificar. Ya se llama grado de preocupación, no un diagnóstico, pero es un grado de preocupación. Entonces yo veo que un bebito de 3, 4, 5 meses no voltea a ver al cuidador, a la mamá, al papá, ¿no? Quien siempre está con él. El que no reacciona, el típico juego de ¿dónde está bebé? Ah, aquí está bebé. El bebé reacciona y se ríe. Cuando no hay esta reacción, cuando ya un poquito más grande no reacciona a su nombre, no voltea, ¿no? A ver, Juanito, generalmente voltea, ¿sí? Cuando hay una atención conjunta, por ejemplo, que es el que te involucre a ti, mamá o papá, con un objeto, ¿no? Entonces tú le dices, mira, y le enseñas un juguete, y entonces te voltea a ver y voltea a ver al juguete. Esa es una atención Mm, conjunta. Cuando ok. no existe esta atención conjunta, es un signo de alarma. No necesariamente siempre de un diagnóstico de autismo, pero es un signo de alarma, ¿sí? Cuando son un poquito más grandes, que tienen, por ejemplo, cuando es un autismo, lo que antes llamábamos severo, los niños empiezan a tomar un coche, por ejemplo, un juguetito de coche, y en lugar de jugar como coche, lo voltean y juegan con las llantas del carro. Y se pasan horas jugando con las llantas del carro. No tienen un juego simbólico o funcional, o sea, no usan las cosas para lo que son. Para lo que es. Ajá, entonces, Mm. por ejemplo, que juega, una de las pruebas incluso cuando son muy chiquitos para el diagnóstico de autismo, bueno, para el grado de preocupación, porque cuando son muy chiquitos, te repito, no tienen, no se da un diagnóstico, es ponerle, por decirte, la cuchara, el platito, ¿no? Y entonces tú haces que come, generalmente un bebito te agarra la cuchara y te da de comer a ti, o se da de comer solito, ¿no? O el vaso, Claro. aunque no haya nada. Cuando no existe esto, es porque no hay un juego simbólico o funcional. Y entonces también es una alerta. Cuando son más grandecitos, por ejemplo, los que antes denominábamos Asperger, eh, generalmente a la edad escolar es cuando ya empiezan a hacer grupos. Entonces, cuando ya no quieren jugar con los compañeros, les molesta mucho eh, el ruido que tú ves que dicen, no, es que me molesta cuando es el cumpleaños de un compañero y cantan las mañanitas, se sale corriendo del salón. Cuando es muy literal en su forma de entender las cosas, ¿no? Cuando tú le dices algo y lo toma literal, eh, cuando por ejemplo, no reconocen sus propias emociones, ¿no? ¿Qué tienes, hijo? ¿Estás enojado? No sé, ¿no? O estoy muy enojado y realmente está asustado, entonces no sabe reconocer las emociones y mucho menos las emociones de los demás. Por eso Ajenas. también le llaman que puede ser una falta de empatía y no es que tenga falta de empatía, es que no reconoce bien lo que yo te decía, el que no pueden ponerle estados mentales a los demás. Entonces, por eso son muy víctimas de bullying, porque no saben que ya viene la broma pesada, no entienden dobles Mm, sentidos, no entienden estas bromas que pueden hacerle los demás, no se ríen a la par de los demás porque no entendieron el chiste. Ajá. claro. A veces están pensando en su interés, en el interés que es suyo, y interrumpen clase
para preguntar por lo que están pensando y no por la clase en sí que la maestra está dando, ¿no? Y cuando son adultos, pues también tienen esta poca facilidad de interacción social, tienen un lenguaje que le podemos llamar hasta pedante, hablan de lo que les gusta, más no pueden hacer interacción con los demás y entender, no pueden tener una plática pragmática o social, que puedes iniciar una plática normal, sino que ellos van sobre lo que les gusta, ¿no? Por ejemplo. Directo. Directo, son muy directos, entonces te dicen las cosas como son, sin pensar en que pueden lastimar, ¿no? Estos son los síntomas que hay que tomar en cuenta. Cuando son muy chiquitos, repito, hay que estar viendo de verdad que el niño responda a su nombre, que el niño tenga la atención, cuando tú le dices, fulanito, ven, pueda seguir órdenes, te pueda señalar lo que quiere, si tú le señalas, voltea hacia donde tú señalaste, ¿no? O sea, te digo, ya desde muy pequeñitos podemos empezar a tener características que nos dan focos rojos y ya conforme va la evolución, pues ver si no tiene lenguaje, si habló bien a la edad que le corresponde o no, si tiene algún retraso en su desarrollo. Todo esto nos empieza a dar como muchos síntomas que podemos ya ir viendo. Ay, mira, para un diagnóstico de autismo, se tiene que hacer también una valoración de desarrollo cuando son muy pequeñitos. Ajá. Cuando son un poco más grandes o adultos, también buscamos hacerle otro tipo de valoraciones para que nos dé como referencia, ¿no? Porque puede, y solamente puede, que no sea autismo, sino que haya algún trastorno parecido como el TOC, por ejemplo, ¿no? El obsesivo compulsivo que se confunde mucho. O Ok. pueden tener las dos cosas, ¿no? Un TDA, un TOC y un Asperger. Entonces, bueno, son cócteles y por eso es muy importante. Cóctel. Sí, es un cóctel de muchas cosas, ir con un neurólogo que haga un diagnóstico diferencial y con nosotros que hagamos el diagnóstico de autismo, ¿no? Oye, tengo una Entonces, pregunta. Las niñas evidentemente también van a presentar todos estos sí, síntomas o síntomas, características, exacto. pero ¿Cuándo empiezan a enmascarar? ¿Cuando empiezan a socializar? cuando desde muy pequeñitas, las niñas empiezan a enmascarar desde muy pequeñitas. Ellas, al no tener un juego simbólico, lo que te decía, que usan las cosas como para lo que son, pero imitan. Claro, Por ven. eso te decía, ¿te acuerdas que te decía que primero observan, analizan? Desde muy pequeñitas, las niñas tienen esta facilidad de observación, de analizar, de imitar y de fingir. Ajá. Entonces yo veo que mi compañera hace tal cosa, pues yo la hago también. No importa, con tal de que me aplaudan, ¿sí? Con tal de que me digan, ah, muy bien, lo hiciste muy bien. Aunque no sepa yo para qué lo hice, ¿no? ¿Para qué fregado lo hice? No importa, pero lo hice con tal de hacer lo mismo que los demás. Y Oye, ¿y esta hay es una. un estudio en el que se explique por qué las niñas pueden estar imitando tan bien y los niños no? Pues mira, O si hay realmente una no necesidad social. conozco, debe de haber algún estudio, la verdad es que todavía no he llegado a ese estudio tan preciso, pero sí efectivamente, mira, todo, todo también depende mucho en la sociedad donde tú vivas. Si eres una sociedad como la latinoamericana, que somos como más machistas, por decirlo así, las niñas tienen que encajar. Sí, Claro. tienen que encajar mucho. Entonces, las niñas usan falda, las niñas se peinan, las niñas ¿no? Entonces, todo esto provoca un rechazo si no lo haces, ¿no? Incluso en las escuelas, por más modernas que sean las escuelas, hoy las niñas van de falda y los niños van de pantalón, ¿no? Ya ha habido cambios que ahora ya todos van de mezclilla, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando el niño llega de pelo largo? Pues es un drama, ¿no? Es que aquí la escuela dice que hay que, ¿qué pasa cuando la niña llega rapada? No, Claro, no, no, claro, claro, porque no. también pasa, ¿eh? ¿No? Entonces sí seguimos en una sociedad todavía muy machista, en donde también los papás, digamos, ya los papás de ahora ya digamos que han cambiado un poquito, pero tú piénsalo, ¿no? Si tu hija, ¿qué le regalabas tú a tu niña? Muñecas. ¿Qué le regalas a tu niño hombre? Carritos. ¿Sí? Esto es como de ley. Ay, pues es niño, incluso la revelación de sexo, Azul y explota el rosa. globo y sale lo azul o sale lo Sí. rosa, ¿sí? Como que todavía estamos muy dados a eso.
Entonces, por eso también las niñas tienen que enmascarar mucho, justamente para pertenecer, incluso en su misma familia, ¿no? El que el papá quiere a la niña, la viste y le regala vestiditos y le regala muñequitas porque el papá muere por una niña, la mamá muere por un niño, por ejemplo, o a las niñas que hacen, le pones que el moñito, que esto y aquello. ¿Y qué pasa con una niña cuando no se siente a gusto? Se los quita y la regaña, ¿no? Entonces yo me imagino que puede ser mucho esta idiosincrasia en donde todavía no tenemos como muy marcado el que podemos pasar de un lado a otro. ¿Qué pasa si a la niña lo vistes de azul desde el día que uno que nació? No pasa nada, o sea, realmente un color no define, ¿no? Pero sí Y además aquí, algo que mencionaste al principio que se me hizo así bien preciso. O sea, si tú ves un niño diagnosticado con autismo o sin diagnóstico, que está en un despliegue de desbordadísimo emocionalmente, haciendo el berrinche de la vida, todo el mundo va a guardar paciencia, ¿sabes? Y cuando es una niña, sí, no creo. Va a ser muy regañada. Entonces sí, sí, creo que sí, tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Porque además no es lo que se espera de. exacto, ¿no? Entonces las niñas nos catalogan, pero variables de histéricas. Ajá. Sí. Y los niños, pues les Y dicen, sí les es puedes raro, decir, ¿eh? La verdad es que ahora que lo pienso, estoy pensando, yo di muchísimos años de primaria, especialmente primaria, y trabajé con niños mucho tiempo. Y sí, si lo pienso, sí, había una niña que se aventaba un berrinche de vez en cuando contra muchos niños que lo hacían mucho más tranquilos, ¿sabes? Y era lo que se esperaba. O sea, hasta te sacaba muchísimo de onda que una niña hubiera perdido se le hubieran ido las cabras al monte. O sea, era raro, ¿no? ujú, Mientras que con los niños exacto. no tanto, ¿no? O sea, los niños como que era de esperar que ya aventó el balón, ya se hizo, ya se aventó el piso, o sea, era más esperado eso y a lo mejor también mucho más fácil de saber qué hacer en esos casos, porque tienen más experiencia, que con una niña que de repente perdía los estribos, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces sí, sí hay diferencia. No te podría yo decir exactamente, por ejemplo, en Asia, qué pasaría, ¿no? Ahí sí, la verdad es que no sé, sé que Así. también hay países todavía muy machistas, pero lo que se ha estudiado es más en el mundo occidental, ¿no? En Mm. donde sí, la niña tiene una función, el niño tiene otra función, ¿no? Aunque se haya abierto tanto, pero no deja de ser muy marcado esto, ¿no? Y en las niñas, por ejemplo, también existen los trastornos alimenticios. Es mucho más dado que una niña tenga bulimia o anorexia, cuando está en el Asperger, por ejemplo, o en el autismo, ¿no? Son más vulnerables a estos trastornos alimenticios, que los hombres. ¿Por qué? Yo creo que por lo mismo, ¿me entiendes? Porque la ¿Por niña no puede encajar? estar gorda, la niña, exacto, ¿no? O sea, todo Mm, este qué triste. sistema que hemos llevado durante muchísimos años, un niño gordo no es tan ridiculizado como una niña gorda. Ay, Ajá, no te tú sé lo viste decir. Ajá, en la ese no estoy primaria. segura. No estoy, o sea, yo creo que igual de ridiculizado, pero tal vez lo toma diferente. Pues tal vez, Tal pero, vez. por ejemplo, un niño que es gordito puede, digamos, el bullying se da y si se da mucho, no Sí, es quiero yo horrible. decir, ay, a los nombres no hay bullying, no, claro que hay mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, un niño pasadito de peso no pasaría tanto como una niña pasadita de peso, en donde la niña no cabe en esta cultura de modelo, de ropa. Tú vas a una tienda de ropa moderna, yo no encajo en nada, porque ninguna talla me queda a mí, ¿no? Porque Es todas lo las que tallas son hoy así. le estaba justamente contando eso a mi marido. No soy plus size, no soy normal size, soy solamente no size, porque Sí, no hay ropa de mi tamaño. de verdad, no te quedan. Vas y te compras unos jeans y los jeans tienen que ser para gente, o sea, una talla muy grande, pero Gigante, te queda sí. enorme de largo porque no encajas, ¿no? Bueno, y a los hombres es mucho. Yo voy con mi marido, por ejemplo, ¿se vale decir marcas de tiendas? Voy a Costco. Yo tendría que probarme la ropa. Vengo a mi casa, me la pruebo y la regreso porque generalmente quedan. Mi marido se lo compra y le queda. Así. Exacto, o sea, Ya ni sé. siquiera se lo tiene que probar.
¿Por qué? Porque la ropa de mujer, pues depende de la altura y depende de las caderas y depende de la panza y depende de muchas cosas, ¿no? Entonces yo me imagino que desde muy pequeñitas también las niñas, no, al no encajar en este sistema, pues se vuelven también anoréxicas y bulímicas. Mucho es por la depresión que pueden presentar o por la misma ansiedad, que la ansiedad va de la mano, ya sea hombre o mujer, ¿eh? La ansiedad va de la mano con el trastorno del espectro autista total. Nada más que en la mujer se puede presentar más fácilmente la depresión, aunque muchos hombres caen en estados depresivos, sí, pero las mujeres son más notorias en ese sentido, ¿no? ¿Qué les causa tanta ansiedad y tanta depresión? ¿El rechazo o el desconocimiento del mundo externo? Claro, 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 porque tú al no encajar, por ejemplo, tú lo viste en tu escuela, ¿no? Un niño que no juega con sus pares, que prefiere estar trabajando solo, ¿qué es lo que le dicen? El rarito, ¿no? Oh, sí. Ay, no, el niño es antisocial. Las Ay, el mismas que no mamás, quiere jugar con ¿no? nadie. Ay, sí, ya ni lo inviten, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? Ay, no, pues ¿para qué lo invitamos si no quiere? Entonces se va haciendo, imagínate durante 25 años. Claro. Si no tienes un diagnóstico temprano, llega lo que te comentábamos la vez pasada. Muchas personas, hombres y mujeres, se diagnostican cuando diagnostican a sus hijos. Ya sé qué Entonces, cañón. imagínate a los 40 años, a los 30 años que te digan, ¿qué crees que tú estás dentro del espectro autista? Pues ya pasaste toda una vida y toda esta vida enmascarando, aunque tú ya no te des cuenta. Esta paciente que te digo que me dice, es que yo llego a mi casa y me quito, que le decía yo, lo El primero que traje. tienes es identificarte tú como tú, ¿no? Me dices que ya no puedo. Llevo 30 y tantos años haciéndolo. No, y quién ¿Cómo? sabe quién eres tú. Exacto. Entonces, si yo salgo, el- voy a tener una situación más drástica porque ya la gente no me va a reconocer. Estresante, tienes toda la razón. O sea, ok, me quito en las noches como yo, ¿no? Yo soy de las que me quito los lentes y me desconecto del mundo. Ya, no estoy, bye, ¿no? O sea, mucho gusto. Pero quitarte la máscara y ¿qué hay abajo? Exacto, ¿no? Entonces, mira, tengo también un paciente hombre que me dice, y lo mismo, ¿no? Dice, estoy tan cansado de enmascarar, de hacer masking, estoy tan cansado, Claro. porque toda mi vida he vivido así, tiene 40 y tantos años, y me lo dice, toda mi vida he vivido así. Entonces, ahora no sé cómo funciono sin enmascarar, ¿no? Entonces, imagínate todo esto, por supuesto que les causa una ansiedad terrible, una depresión terrible, que puede desencadenar muchas otras cosas, ¿no? Incluso puede desencadenar en un suicidio. O sea, Claro. el nivel de suicidio en el autismo es más alto que en otros trastornos, precisamente por este enmascaramiento y por este no saber cómo funcionar con todos los demás, ¿no? Y hablamos de una prevalencia de 1 en 88 personas, o sea, una persona autista dentro de 88. O sea, en tu salón de clase seguro tuviste niños autistas. Sí, sí, Eh, sí, ahorita eh, estoy haciendo como conciencia y sí, 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 sí. Me acuerdo de una historia bien rara. Esta historia creo que nunca se me va a olvidar. Estaba dando clases, tenía una niña que le tenía que estar continuamente diciendo, creo que Susana se llamaba. Susana, ya acabaste, Susi, ya acabaste, Susi, ya acabaste, Susi, ya acabaste, Susi, ya acabaste. Y un día, la verdad fue por instinto, no lo hice por ningún conocimiento en la vida, dejé de decirle cosas. Ya, en serio, me di por vencida. Gracias, bye. Entonces ya no le dije que se había terminado, ya no le estuve, nada, 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 ¿eh? Que checaba a los demás y Susi, quién sabe qué estaba haciendo, textual. Me llaman los papás y yo dije, ¿ahora qué hice? Ah, ¿no? yo no fui, de verdad, Yo yo no no fui, fui. o sí, ay sí, o sí. Y entonces me llaman los papás y me dicen, oye, te queremos agradecer porque Susi, desde hace 2 semanas que le dejé de hacer caso, es la más feliz, está feliz, está haciendo todos sus trabajos, le está yendo mejor en las clases, pero sobre todo está contenta. Y yo, ok, solo que lo único que necesitaba es que nadie le estuviera molestando. Claro, claro, sí. Imagínate que todo el día te estén diciendo, mira, creo que te lo dije la vez pasada, ¿no? Los adolescentes, niños y adolescentes, y también muchos adultos, son castigados por sus síntomas.
Y esto es dolorosísimo. Imagínate castigarte todos los días porque hiciste algo que ni siquiera está en tu consciente, o sea, ni siquiera sabes qué pasó. Es que yo soy así, es que yo no lo hice porque un examen, no saquen una hoja. En lo que él piensa si es una hoja blanca rayada, cuadriculada, todos los demás ya están empezando el examen, ¿no? Ya Por sé, eso lo castigan. ya sé. Entonces, el ser castigado por los síntomas, por supuesto que te da una ansiedad, por supuesto que te da una depresión, porque aparte ni siquiera sabes por qué te están castigando, ¿sí? Porque no te lo explican, o sea, o cuando te lo explican, tú dices, bueno, pues, ¿qué tiene? Si yo pregunté, yo quería estar seguro de qué hoja iba yo a sacar, ¿no? Claro, y Entonces, pues, creo que todo esto, y ya lo habíamos platicado también la vez anterior, yo creo que este tipo de conocimiento es muy importante, urgente. Si no lo tienen, háganlo. Todas las escuelas deben de tener a sus maestros preparados para todo esto. Te voy a claro, contar otra historia claro, así rapidísima. Di clases como un mes en una secundaria, fue un trabajo muy breve. Y había un chico que todo el tiempo estaba echando relajo, sus apuntes eran un asco y básicamente estaba reprobando. Entonces un día reviso su cuaderno y cuando lo veo digo, ¡ay, ya sé quién es! ¡Ah! Yo soy dislexiquísima. Entonces veo su cuaderno y dije, ¡ay, él también! Entonces fui y le dije, oye, ¿sabías que eres disléxico? Y me dijo, ¿y eso qué es? Y ya le expliqué. La cara, le hubieras visto la cara. Todos los Tetrix del universo le cayeron. O sea, la cara claro, era así de, claro, ¡oh! Y entonces me dijo, ¿y qué hago? Y le dije, bueno, pues yo lo que yo hago es, siéntate lo más adelante que puedas, escribe tan despacio como tú lo necesites, concéntrate en cada letra y tente paciencia a ti. Empezó a sacarse dieces, o sea, de ceros a dieces. Y sus cuadernos nada que ver, y sí se tardaba más que la mayoría. Y te diré, o sea, se tardaba más, pero además la carita así, concentradísimo. Ay, no, divino, divino, divino. Y pues, digo, no estuve mucho tiempo ahí, pero sí vi la cara de gracias, necesitaba una maldita explicación. claro. Mira, tú sabes que los problemas, los trastornos de aprendizaje son muchos. Y en cada salón de clase vas a saber, es más, dudo que haya un niño que sea total y absolutamente normal, porque Es que la no creo que nada normalidad haya pues nada está normal. bien. O sea, Exacto. creo que lo normal es anormal. Exacto. Entonces, va a haber un niño que tiene problemas de TDA, uno que tiene problemas de hiperactividad, uno que tiene Asperger, otro que tiene X cosa. Ahora, uno que no tenga un problema, un diagnóstico ya hecho, pero ¿qué crees? Que en su casa los papás se divorciaron y por supuesto que le está pasando mal, ¿no? Claro, Entonces, los maestros sí tienen que tener como esa conciencia de decir, ¿sabes qué? No todos vamos a trabajar igual, tiene que haber adecuaciones curriculares para poder empezar a trabajar con todos los niños, ¿no? Hay un programa que me encanta que se llama el Diseño Universal del Aprendizaje o para el aprendizaje, en donde es una propuesta justamente en donde un salón de clases está hecho para todos y no nada más para un niño que tenga TDA o Asperger, no, sino para alguien que viene de España y al papá lo movieron a México y entonces puede entender, aunque no sea el español de España, ¿me entiendes? claro. Entonces, muchas palabras que obviamente no van a encajar, pero que pueda entender al mismo ritmo que los demás y el niño que tiene TDA entienda al mismo ritmo. Es un programa precioso que ya se está llevando mucho a cabo, pero bueno, falta mucho, ¿no? Pero también tenemos que entender algo que es súper importante. El trastorno del espectro autista no es un trastorno de la infancia. Uh-huh. Es un trastorno que te va a durar toda la vida, va a Toda la acompañar vida. a la persona toda la vida. Entonces vas a encontrar personas autistas adultas. Fíjate, yo te digo que con mis pacientes, muchos los mando al neurólogo. Tengo una cantidad infinita de muy buenos neurólogos pediatras, ajá, muy, muy buenos, de veras excelentes. No tengo uno solo, Lauris. Bueno, acabo de encontrar la semana pasada uno que ve trastornos del espectro autista, un neurólogo para adultos. Uno. Uno. Hablé a las asociaciones y una asociación muy afamada que yo estimo mucho me dijo, Ana Lourdes, si encuentras el neurólogo para adultos, me lo mandas por piedad, porque no existe. Todos me dicen, es que no conozco del tema, es que no sé qué es exactamente el autismo, es que, ¿cómo voy a referir yo a un adulto que yo necesito que le haga este diagnóstico diferencial cuando no conocen? ¿Qué pasa? Van con el neurólogo y le dicen, no, mi rey, no es cierto que tengas autismo, eso no es cierto.
no, no, no. Entonces regresan conmigo enojados. Claro, porque andas Porque inventando enfermedades. Bueno, exacto, trastornos, que es peor. exacto. Y me he metido en situaciones difíciles como para decir, a ver, ven, ¿no? Mira, vamos a trabajar esto y esto para que te des cuenta que sí, pero no hay neurólogos. Entonces, llega la edad de 18 años y mágicamente el autismo tiene que desaparecer porque ya no hay información para más. Ok. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa en las universidades? Todavía las primarias, secundarias y algunas prepas nos permiten entrar y pedir esta adecuación. En una universidad, ¿cómo vas a entrar a pedirlo? Y los maestros que ya no son pedagogos, ya son especializados, ¿no? El doctor o si es medicina o el ingeniero da clases de Sí. tal cosa. Ya no tienen ni la paciencia ni la manera Ni de la entender esta preparación, parte, ni la efectivamente. preparación, ¿no? Entonces salen, hay muchos autistas que salen con mención honorífica si tú quieres, pero a la hora de hacer su vida ya profesional, pues empiezan otra vez los problemas, ¿no? Sí, Entonces, además tenemos como, es que fíjate que yo nunca he entendido, mi hija, la grande sí fue a una escuela tradicional, no toda su edad, no toda su educación escolar, pero la gran mayoría, y la chiquita no, la chiquita siempre ha sido Montessori. Y a mí es cuenta que me sigue no haciendo sentido que lo normal es lo menos normal. O sea, exacto, de hecho ni siquiera debería de llamarse normal, porque es lo que menos sucede. ¿No? claro, Y claro, queremos a todos meterlos en un rango de este tamañito, cuando existen ondas que suben y bajan y que suben más y bajan más, y claro, eso es lo más común. O sea, en lugar de llamar normal, yo le diría lo común. Lo común es que todos somos diferentes, tenemos capacidades diferentes, necesidades, emocionalidades, experiencias. En ese momento, como dices, puedes estar pasando por un momento de divorcio de papás, cambio de domicilio, se murió la abuelita, o sea, millones de cosas. Entonces, ¿dónde está lo normal? ¿Dónde queremos poder encajar a la sociedad en un rango tan limitado en el que todos se salen? claro, claro. Y así como hay niños o adultos que son buenísimos para el fútbol, hay otros que son buenísimos para las artes, bueno, pues ni modo, no todos tienen que encajar en el mismo estándar, ¿no? Y los adultos la pasan muy mal y las mujeres adultas la pasan más mal, ¿no? Entonces sí, porque definitivamente no estamos estandarizados para esto del autismo, no sabemos diferenciar y Sí, sí, por eso te pedía, así como bien exacto qué es, porque yo todo lo escucho, ay, sí, yo todo lo escucho muy razonable. gracias, Sí, no, qué bueno, eso me sí, ya tranquiliza. sé, no, ya me voy a poner mi letrerito de neurodivergente. Ya no tengo nada más que fingir en esta vida, a mi edad, Ya, ¿no? ya Pero soy como sí, soy, sí, ajá. ya ni el esfuerzo, pero sí está bien cañón pensar, ¿no? Que toda tu vida te sientes inadecuado para que después resulte que era un trastorno. Exacto, sí, muchas veces, mira, Oh, yo he vivido, por ejemplo, con mi hijo, que tú sabes que es Asperger, ¿no? Y que muchos, incluso pediatras, doctores, me dicen, pues no parece. Ay, sí. No, pues no creo que sea. Bueno, entonces, ¿qué hago para demostrarte, no? ya Como ese meme, sí. a ver, mijito, aletea así para que te crean autista. No, no Sí, saca puedes, tu ¿no? credencial. Exacto. Entonces, no es justo que a las personas autistas no le crean por no aparentar y físicamente pues no hay una apariencia, ¿no? Hay Sí, algunas que en de, otros trastornos sí lo hay. está, sí lo hay. Entonces es un niño que va en una prepa que saca buenas calificaciones, pues nadie le cree que es autista. Y entonces no eres O autista una porque yo niña que digo que finge que no. tiene amigas. O una niña que finge que tiene amigas, ¿no? Entonces sí, sí hay que trabajar mucho, por eso a mí me encanta que me invites y a que hagamos Ay, esto, sí. porque francamente creo que se necesita mucha información, se necesita de veras concientizar a las personas de que puede haber este trastorno dentro de tu misma familia, ¿no? Tal vez tu hija, tu hijo, tu sobrina, habrá quien esté dentro del trastorno del espectro autista y no lo sabe, ¿no? O Y bueno, incluso tú mismo. o incluso, claro, claro, ¿no? Yo te conté, y perdón, es que mi marido cuando oiga esta entrevista, ¿verdad? Pero cuando diagnostican a mi hijo,
él me dice, oye, pues como que me cuadra mucho, y le digo, pues sí, yo creo que todo fue un sí, ¿no? Y es cuando él se da cuenta que también puede estar dentro de un trastorno. Entonces sí pasa, ¿no? Sí nos damos cuenta tardío, pero bueno, no importa ya tanto que sea tardío o no, sino que de verdad que tú sepas que estás dentro de un trastorno y que por eso, bueno, que es una condición y que por eso también te sientes diferente a los demás, ¿no? Que no Claro. estás verdaderamente no eres un marciano, no vienes de otro planeta, sino que simplemente tu cerebro está diseñado de manera diferente, ¿no? Y no por eso vales menos que los demás, número uno. Y número dos, hay que aceptar también que es una condición que dura toda la vida y que en el adulto no sabes la cantidad de problemas que vienen en la adultez cuando hacen pareja por este enmascaramiento. Ah, Enmascarar claro, hijo, sí lo entiendo tanto perfecto. hombre como mujer, cuando llegan ya, consiguen la pareja, y no es que la consigan, sino que dicen ya logré, ¿no? Tener una pareja, entonces ya me quito un poco la máscara y vienen problemas muy severos, porque entonces la esposa o el esposo me refieren, ella no era así, él no era así, él era cariñoso, él me regalaba flores, y desde que nos casamos ya es otro, porque dejó de enmascarar. Entonces, ¿cuál es la necesidad, no? ¿Cuál es la necesidad de sufrir tanto por todas estas cosas? Claro, cuando una explicación te va a dar paz. Claro, claro. Ay, Pero está bueno, súper interesante. la verdad es que es un tema que a mí me encanta, tú sabes Ya que me sé. apasiona, pero sobre todo yo a tu público le pido, entiendan, ¿no? Entiendan que existe el trastorno del espectro autista, que no son los autistas que vemos en la tele. Muchos me dicen, oye, pero ¿cómo es autista si no tiene una inteligencia como el Ajá, Good no es Doctor, Sheldon ¿no? Cooper, no es el doctor de The Good Doctor. O sea, Exacto, no. no es cierto, ¿no? O sea, hay, de verdad, no es lineal, el autismo no es lineal. El autismo tiene muchas situaciones, por ejemplo, puede ser muy funcional una persona que llega adulto casado con una maestría, pero en la interacción social le falta. Hay otro que tal vez tenga menos facilidad de movimiento, ¿no? De llegar a una escuela normal y todo, pero es muy ágil para las relaciones sociales. O sea, es de verdad, dependiendo de tus características, no vas a encontrar nunca jamás una persona autista igual a otra, nunca, nunca. Entonces, hay que reconocer que existen, que sí están, que dura toda la vida y que requieren apoyo. Toda persona, toda, absolutamente toda persona que está dentro del espectro autista necesita un nivel de ayuda, un nivel mínimo, un nivel máximo, pero todos necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque esta parte de la interacción cuesta y cuesta mucho, ¿no? Y encajar en el mundo pues cuesta más. Entonces, yo les pido a tu público, quien nos oiga, nos haga el favor de oír, ¿verdad? Que se den cuenta que existen estos foquitos, que ya está muy avanzado, que ya desde los 3 meses de edad podemos empezar a tener un grado de preocupación. A los 3 años ya podemos tener un diagnóstico cuando es un autismo, cuando todavía lo que manejábamos como Asperger a los 7 años, pero hay que estar viendo y no hay que de verdad hacer a un lado a un niño o descalificarlo porque no quiere jugar con los Claro, amiguitos cuando tiene un interés muy restringido. Hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? claro, y con los adultos también, ¿eh? Porque Y con los adultos, muchísima claro, gente que conoces puede ser de que claro, esté en claro, el no sabes espectro. cuánto, Porque si estás diciéndome que uno de 88, sí está, sí, sí, la verdad es que es pero muchísimo, muchos, ¿no? muchos, ¿no? Yo tengo la esposa de un paciente, me dice, es que de repente me dieron el diagnóstico de mi marido y ahora conozco N cantidad de personas autistas, claro, porque como que se va abriendo, ¿no? Y Ahí empiezas a obviamente poner atención. empiezas a poner atención y llegan, ella es doctora, y llegan a su consultorio y le dicen, ah, es que mi hijo es Asperger, ¿no? Entonces, fíjate, de repente como que empezaron a llegar, pero ya sé qué hacer con este niño Asperger, ¿no? Sí, sí, tengo que eso, yo creo que hay muchos de los programas que hemos tenido, me hace pensar tantas cosas. O sea, como la semana pasada fue sobre primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué no todo el mundo usa visto? ¿Por qué Claro, no? ¿No? ¿O y es por lo qué que te todos los digo. maestros, toda la gente que tiene contacto con alumnos de todas las edades, ¿por qué no saben esto?
Fíjate, es lo que te digo, a mí me impacta, dices, bueno, ok, no todo el mundo tiene que ser experto, ni mucho menos. No, no, no. Pero a mí me asusta que un pediatra no cree en el autismo. Me asusta que un neurólogo no cree en el autismo. Me asusta que un psicólogo no cree en el autismo, ¿no? Que te digan, no, 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 esto es un problema tal, o un psiquiatra que te lo diagnostica con TOC, cuando realmente el diagnóstico es Asperger, ¿no? Ellos son los que sí deberían de estar como más empapados. Por supuesto. Es que ¿cómo te atreves a tratar con otros seres humanos sin saber las cosas que tienes que saber? Exacto, y dar diagnósticos erróneos que pueden perjudicar mucho a la persona, ¿no? Entonces, pues es un poquito de respeto y un poco de veras, de no sé qué es, entonces voy a investigar, ¿sí? Eso es importante. Claro, 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 claro. Sí, es que sí, de verdad me parece vital que la gente se prepare, como tú dices, no para que sea un especialista, no para que dé un diagnóstico, pero para que sepa lidiar con estas situaciones, como lo que te decía de los primeros auxilios psicológicos. No te haces psicólogo, no vas a dar terapia, pero vas a saber reaccionar correctamente en una situación en la que necesitas reaccionar. Claro, claro, por ¿No? supuesto. Y efectivamente sí, o sea, sí, pues, sí estaría muy padre, ¿no? Como maestro, como instructor, como maestro en cualquier nivel, el poder decirle a tu alumno, yo veo esto, ¿por qué no vas y te checas? Exacto, eso es lo que le pedimos a los docentes, ¿no? Mira, tú ya tienes una lista. Si algo te empieza a encajar, es un signo de alarma y entonces lo canalizas. No te pido que seas tú quien dé el diagnóstico, te pido que Sí, canalices y ¿no? digas, oye, estoy viendo estos signos de alarma, ¿por qué no lo llevas con un especialista, ¿no? Claro, Eso porque sí. nunca está de más. O sea, si tú vieras a un chico o una chica que trae un brazo morado, pues lo vas a mandar a un especialista, ¿no? No te Claro, vas a hacer de claro. la vista gorda y le vas a decir, escribe y no seas ridículo o ridícula y no fijas que te duele, porque es muy obvio. También fíjate que te iba a decir eso, también creo que es bien complicado, como dices. Otros trastornos tienen características físicas. Si nos vamos y pensamos solamente en la serie de televisión, en la película, son estereotipos de película. ¿No? Claro, Es como son decir un dragón tiene que tener todas las características que nos imaginamos que tiene un dragón. Si yo te pongo un dragón chaparrito, gordito, azul, sin cola, sin alas y no lanza fuego, es que no es un dragón. es que no son exacto, ¿no? Y eso la gente tiene que entender. No porque ves un programa donde te dicen que hay un autista, todos los autistas tienen que caber en esa O sea, identidad, ¿no? verse así, comportarse así, Exacto, actuar de ¿no? esa manera, ¿no? Como Sheldon, el de la teoría del Big Bang, él es muy específico, ¿no? En muchas cosas, muy simpático, pero realmente el personaje está aumentado justamente para que el programa sea divertido, pero Y no para que quiere lo puedas decir, identificar también, ¿no? Es lo que exacto, te pero decía no del quiere dragón. decir que todas las personas Asperger tienen una inteligencia que ya, bueno, son Einstein, no, no es cierto. Todas las personas autistas pueden tener un nivel de inteligencia normal, más bajo o más alto, ¿sí? Entonces, no, no quiere decir que porque eres autista ya eres brillante, no siempre, Claro. pero tampoco si eres autista eres retrasado mental, no, ¿me entiendes? Hay Claro. que saberlo identificar. Ok, súper interesante, Ana Lu. Muchísimas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Seguramente vamos a agendar otra. Estoy Me pensando. Ay, parece muy bien y estoy pensando. como comercial sí me gustaría Sí, adelante. algo, bueno, somos Grupo Evolución Aprende, nos encuentras así como Facebook, pero nosotros nos dimos a la tarea de hacer un test preliminar o un screening para mujeres, ajá, en Está donde súper nosotros, padre. y la verdad es que mira, no está certificado, no lo hemos lanzado, pero las pacientes que llegan se sienten muy identificadas con este test y nos lo han dicho, es que todos son como yo no encajo, no encajo, no encajo. Pues no, porque son masculinizados. Nosotros hicimos uno para mujeres con las características que a nosotros nos han llegado y se sienten identificadas. No te puedo dar un diagnóstico nada más con este test, pero partimos de ahí para ya empezar a investigar. Entonces, bueno, ya lo tenemos disponible en Evolución y Aprende para quien quiera diagnosticar. Diagnosticamos también con A2, que es la escala de observación, y ADI,
R, que es la entrevista para papás. Entonces ya tenemos muchos otros test para el diagnóstico de autismo. Y entonces, ¿cómo le hago? Por ejemplo, si yo quisiera saber si a mis 50 años estoy dentro del espectro, hago una cita contigo y ¿qué pasa? Sí, tú llegas al consultorio, hacemos una entrevista entre nosotros y ya vemos, dependiendo, mira, muchas veces la escala de observación A22, que es la certificada mundialmente, no me da el diagnóstico como tal por Asperger, por lo que antes llamábamos Asperger, porque está basado en el DSM-4, donde Asperger era un trastorno y autismo era otro. Entonces, hacemos pruebas de screening, hacemos pruebas que están dentro del internet, pero hay que hacer varias, hay que tener mucha observación, entrevistas si se puede con tu esposo, con tus papás, con quien esté más cerca de ti que nos quiera ayudar a esta observación y entonces ya podemos hacer el diagnóstico. Si, por ejemplo, vemos que hay más características que sí encajan, entonces sí hacemos, si son niños, hacemos unas pruebas de desarrollo y hacemos el ADO2 y el ADIR, que es la entrevista con los papás. Entonces, dependiendo de la edad y de la circunstancia de cada persona, tenemos varias valoraciones para poder ir midiendo por dónde vamos y muchas veces no necesitamos llegar a lados, ¿no? Muchas veces hay papás que me dicen, no quiero un certificado, no me interesa, solo quiero saber si está o no está, ¿no? Entonces hacemos pruebas preliminares en donde nada más nos dan como el foquito rojo para saber que sí está dentro y ya, o lo hacemos mucho más formal con estas pruebas que son certificadas. Todas las personas que que pueden estar en el espectro, ¿tienen que ir con un neurólogo? ¿Esa es una parte importante? Sí, yo siempre refiero con un neurólogo después de todo esto que te digo para hacer el diagnóstico diferencial, porque yo puedo observar tal vez que tengas ansiedad, que tengas depresión, puedo observar tal vez que tengas un TDA, pero hay muchas otras diagnósticos que yo no los puedo referir, sobre todo si son neurológicos, ¿no? Una epilepsia, por ejemplo. Entonces sí hay que, porque las personas que están dentro del autismo son más propensas a tener epilepsia. Repito, no todas las personas autistas tienen epilepsia, pero sí hay más, pueden ser más propensas. Entonces hay que descartar muchas de las situaciones neurológicas, por ejemplo, y también para medicar a las comorbilidades. Si hay una depresión, pues yo no puedo mandar medicina, pero un neurólogo sí puede mandar una medicina por una depresión, una ansiedad o un psiquiatra, ¿no? Yo prefiero mandarlo primero al neurólogo y el neurólogo ya podría referir o no a un psiquiatra, pero sí el neurólogo que vea si hay algún problema neurológico que pueda ser medicado y entonces ya puede llevar a la par la terapia cognitiva conductual, que es la que nosotros recomendamos, más el tratamiento neurológico o psiquiátrico, dependiendo de la situación. Oye, está genial, bien interesante. Muchísimas gracias, nos vamos a despedir aquí, pero estamos en contacto. Deja que se me ocurra algo más, o tú proponme, como el día de hoy la propuesta estuvo. Muchas cosas te puedo proponer, claro que sí, con gusto. ¿Sale? Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Cuídate, gracias. Hasta luego. Pues hoy estuvimos hablando sobre el espectro autista en mujeres, que yo sé que sonaría así como, ¿por qué mujeres y no en hombres? Si no todo el mundo funciona igual. No todo el mundo funciona igual. Las características que van a presentar las mujeres son diferentes a las de los hombres, aun cuando se encuentren ambos en el espectro autista. Entonces, si te lo perdiste, regrésate, estuvo buenísimo el día de hoy. Si algo de lo que viste te hizo sentido, no, valdría la pena ir a hacerte un test. Si te recordó a alguien, mándaselo. Si estás muy preocupado por tu hijo, por tu sobrino, por tu hermano, por ti mismo, esta es una buena oportunidad. Además, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida, ¿sabes? O sea, todos los mitos y leyendas y todo lo que has oído, creo que es muchísimo mejor investigar, muchísimo mejor enterarte y a todas las personas siempre les da mucha más paz saber exactamente dónde se encuentran. Así que si te gusta el programa, dale like, por aquí está la campanita, nunca sé dónde, dale a la campanita para que te avise. Estamos aquí todos los miércoles a las 7 de la noche, Más de un Millón de Historias, con Lauracita, su servidora. Nos puedes encontrar en la página másdeunmillondehistorias.com, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y pues no te lo pierdas, estamos aquí la próxima semana. Que tengas una linda tarde, chao.